¿La verdadera historia comenzó en Sumeria? Una de las teorías más polémicas relacionadas con el fenómeno ovni es aquella que propone la posibilidad que seres extraterrestres no solo vinieron a nuestro planeta antes que el ser humano existiera como especie, sino que además fueron ellos los que nos crearon y nos dieron las herramientas y el conocimiento necesario para evolucionar y construir nuestras primeras civilizaciones. Fue tan importante y trascendental este hecho que los primeros hombres, testigos de estos acontecimientos, quisieron guardarlo para siempre en la memoria de sus habitantes, dando origen a los relatos religiosos que más tarde darían forma a la historia de nuestra humanidad. En el episodio de hoy analizaremos las creencias de Sumeria, que es considerada la cuna de la civilización humana, y cómo los hechos, personajes y circunstancias que narran sus mitos religiosos son muy similares a las que encontramos tiempo después en la Biblia, uno de los libros más importantes e influyentes de la historia y que dio origen a dos de las religiones más importantes del mundo moderno, el judaísmo y el cristianismo. Temas como el paraíso o el jardín del Edén, Adán y Eva, el diluvio o los ángeles caídos parecen haber sido descritos ya en los relatos sumerios. ¿Es acaso pura coincidencia o es que hay una verdad oculta detrás de estas semejanzas? En su libro La historia empieza en Sumer, el sumerólogo Samuel Noah Kramer nos relata cómo este pueblo sumerio de más de 5.000 años de antigüedad apareció en el mundo de manera misteriosa, trayendo consigo el descubrimiento y desarrollo de diversas habilidades y avances científicos y tecnológicos, únicos en cualquier tribu o etnia de su tiempo y que con los años ayudaron a influenciar enormemente en la evolución de otras culturas en el mundo. La creación de la escritura cuneiforme, el uso de la rueda, las primeras leyes, sus avanzadas prácticas en la astronomía, la química y la construcción son solo algunos de los aportes que esta cultura dio a la humanidad. Sin embargo, es su religión y su sistema de creencias lo que intriga a muchos investigadores relacionados con la teoría de los alienígenas ancestrales. Según los antiguos textos sumerios, existió hace 450.000 años una civilización extraterrestre llamada Anunnaki, que dejó su planeta Nibiru, ubicado en nuestro sistema solar, para asentarse en la Tierra y explotar aquí recursos minerales como el oro, que necesitaban para la sobrevivencia de su planeta. Fueron estos dioses los que crearon, gracias a su avanzada tecnología genética, al ser humano actual y los que ayudaron a construir las primeras civilizaciones en el mundo, como la Sumeria, enseñándoles además habilidades claves para su subsistencia, como la agricultura y la ganadería. Los antiguos sumerios tenían datos astronómicos muy determinados. Por ejemplo, conocían los anillos de Saturno, conocían que Urano y Neptuno eran planetas dobles. Vamos a ver, pero para ver los anillos de Saturno hace falta, lo voy a decir, posible, a lo mejor me equivoco, pero creo que hace falta como poco un telescopio de unos 40-50 aumentos. Y hace falta una óptica ya bien preparada. Y aquella gente creo que la óptica no la tenían. Entonces alguien les dijo o les explicó qué es lo que había y cómo era el sistema solar. Efectivamente. Además de eso, hablaban de que, bueno, pues el Neptuno y Urano eran planetas prácticamente gemelos, cosa que no se ha podido demostrar hasta que se han hecho fotografías en el siglo XX de esos planetas. Pero más aún, tenían muy claro de dónde venían sus dioses, lo databan claramente. Es el famoso planeta X, que tenía una órbita muy excéntrica y que pasaba cada 3.600 años dentro de la órbita del sistema solar. Es muy interesante porque resulta que esos 3.600 años eran la base para la que ellos contaban sus años, es decir, sus etapas, pues la contaban en 3.600 años. Estas entidades eran aparentemente inmortales. Y es curioso porque los sumerios estaban completamente subyugados a ellas. No tenían control sobre lo que era su sociedad, no tenían control sobre lo que era su vida. Su creencia era que los dioses determinaban todas y cada una de las cosas que ocurrían, como si hubiese un centro de control
que cambiase o modificase la realidad prácticamente a merced de la voluntad de estos dioses. No obstante, de las miles de tablillas de arcilla que se han encontrado hasta la fecha pertenecientes a esta cultura, se ha logrado traducir una serie de historias que enriquecen aún más el mundo místico y religioso de este pueblo, que de alguna forma lo acerca a nuestros tiempos a través de religiones que han perdurado, como la judeocristiana. Una de las primeras similitudes halladas por Noah Kramer se refiere nada menos que al paraíso bíblico, también conocido como el Jardín del Edén. En un poema sumerio se narra la existencia de un territorio utópico, creado y decorado por los mismos dioses, llamado Dilmun. Este era un país que es descrito como puro, limpio y brillante, donde además vivían plantas y animales, donde además no existía la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, este maravilloso mundo carecía de agua fresca. Fue entonces que Enki, el dios sumerio del agua, le pidió a Utu, el dios del sol, que hiciera surgir agua fresca de la tierra, logrando con esto que Dilmun se convirtiera en un bello jardín. Es curioso que tanto los sumerios como los hebreos ubicaran este mundo ideal no en los cielos, sino en la tierra. También ambos coinciden en su ubicación geográfica. Mientras que los sumerios ubicaban a Dilmun en el Próximo Oriente, en el suroeste de Persia. En la Biblia, según el Génesis, el Jardín del Edén también se encontraba en el Oriente y se da mucho énfasis a la existencia del gran río que lo regaba. Un detalle curioso es que este poema cuenta también como una de las diosas sumerias llamada Ninhursag, una especie de diosa madre o madre tierra, dio a luz a una hija cuyos partos no le provocaba dolor. Pero además, dice el relato que la diosa creó 8 plantas sagradas que no debían ser comidas. Enki quebrantó esta norma y luego de comerlas fue castigado por la diosa, provocándole distintas enfermedades en 8 partes de su cuerpo. Mientras que ella, ofendida, abandonó el paraíso. El hecho que la hija de la diosa no tuviera dolores, ni sufriera con los partos, o que el dios Enki haya comido de frutos prohibidos, dándole a él un castigo y a la diosa huyendo del jardín, hace recordar, sin lugar a duda, algunos elementos contados en la historia de Adán y Eva. Y justamente hablando sobre los 2 primeros seres humanos creados por el dios hebreo, los sumerios también tienen una versión de esta historia. Una de las partes del cuerpo de Enki afectadas por comer las frutas de Ninhursag fue una costilla. Para remediarlo, la diosa madre crea a Ninti, otra diosa que curiosamente significa la dama de la costilla, ya que Ti en sumerio significa costilla, pero también significa hacer vivir, dejando claro que los antiguos sumerios quisieron hacer un juego de palabras con costilla y crear vida, significado que se perdió en el relato hebreo. Si bien Ninti no nace de la costilla de Enki como Eva lo hace de Adán, está claro que hay una relación entre la idea de costilla con la de nacer o crear vida. En cuanto a Adán, la tradición sumeria nos cuenta cómo los Anunnaki, cansados de trabajar en las minas para extraer el oro, se rebelaron contra sus superiores, y fue entonces que Enki decidió crear una nueva especie de hombre mezclando a través de la genética a los antiguos primates con el ADN de esta raza extraterrestre. Fue así que, después de varios intentos, el dios Enki creó al Homo sapiens, a quien llamaron Adapa, que quiere decir hombre modelo. Para muchos, la relación entre el hombre Adapa y Adán es muy evidente. Adán, o Adapa, era el sacerdote del templo de Eridu, y su función consistía en proveer de alimento a su creador. Lo mismo que está en la tablilla, o sea, en la tradición bíblica. Es decir, Adán le tenía que dar comida y tenía que labrar la tierra para Dios. La tradición mesopotámica luego consideraría a Adapa como uno de los 7 sabios de su cultura, todos ellos creados por el dios Enki y que trajeron los conocimientos de la civilización a los hombres. Estos seres eran llamados Apkayu y eran representados con un cuerpo mitad humano y mitad pez.
Fueron ellos los reyes y sacerdotes designados por los Anunnaki antes del gran diluvio para gobernar a sus ciudadanos. Por cierto, ¿sabías que los Anunnaki fueron los primeros en contar la historia de un gran diluvio y que también tuvieron su propio Noé? Existen en la tradición sumeria dos relatos relacionados con el gran diluvio. El mito cuenta que luego de la creación de Adapa y los demás seres humanos, estos comenzaron a procrear y a multiplicarse, algo que disgustó al dios Enlil, hermano de Enki, también llamado dios de las tormentas y del viento. Luego de enviar varios males al mundo para lograr la desaparición de la humanidad, decide al final enviar el castigo definitivo en forma de un gran diluvio. Sin embargo, Enki, quien tenía enorme afecto por su creación, decidió salvar a algunos humanos y le contó a uno de sus hombres más leales, Ziusudra, también llamado Atrahasis, sobre los planes de su hermano y le aconsejó que para sobrevivir a esta catástrofe construyera un barco, tal y como sucede en el relato bíblico de Noé. Le dio las indicaciones sobre cómo debía construir la nave. Otra historia de este suceso se encuentra en la llamada Epopeya de Gilgamesh, datada en el año 1800 a.C., es decir, unos 1000 años antes de la composición de la Biblia judía y el Antiguo Testamento cristiano. Aquí se cuenta la historia de Utnapishtim, un hombre que se decía había sobrevivido al gran diluvio y conocía el secreto de la inmortalidad. El relato es similar al de la Biblia y al de Ziusudra. Cuentan que una vez que la lluvia cesó, Utnapishtim abrió la escotilla y envió una paloma y una golondrina que luego de un tiempo regresaron al no tener dónde posarse. Luego soltó un cuervo y al ver que no regresaba, dejó salir a todos del barco e hizo una ofrenda a los dioses. En la actualidad, hay muchos investigadores que creen que realmente existió un gran diluvio. Si bien no a nivel planetario, sí pudo haberlo a nivel regional. En 1998, los geólogos marinos de la Universidad de Columbia, William Ryan y Walter Pittman, presentaron un estudio en el que consideraban que en el año 5500 a.C. se produjo una violenta inundación en el actual Mar Negro, ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Para muchos, este desastre natural fue tan impactante y provocó tal devastación entre los primeros pueblos de la humanidad que pudo ser el origen de las narraciones orales que terminaron en los relatos sumerios y en la Biblia. Otro de los personajes importantes del Antiguo Testamento es Moisés, el gran líder judío que liberó a su pueblo e inició el viaje con ellos hacia la tierra prometida. Lo interesante es que, al parecer, tuvo su par con un personaje sumerio llamado Sargón, quien fue uno de los grandes reyes y militares de Mesopotamia. Se cuenta que la madre de Sargón era una importante sacerdotisa que tuvo una relación prohibida. Al embarazarse y dar a luz, tuvo que deshacerse del niño y lo depositó en una cesta de juncos para luego arrojarlo al río. Las aguas lo llevaron hasta la casa de un aguador o vendedor de agua, que sacó el canasto con el bebé del río. El aguador lo crió y le enseñó el oficio de jardinero. Luego, como jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de él y tiempo después se convirtió en emperador. ¿Te parece conocida esta historia? Las similitudes entre Moisés y Sargón sorprenden. Tanto el patriarca hebreo como el rey fueron abandonados por sus madres y fueron salvados por otra persona. Una princesa egipcia en el caso de Moisés y un aguador en el caso de Sargón. Ambos fueron criados por otra familia y lograron posiciones políticas de poder muy importantes durante su vida. Con todas estas coincidencias o similitudes entre los relatos sumerios y bíblicos, vale la pena preguntarse si acaso la Biblia recoge la presencia de los personajes más importantes dentro de la mitología sumeria, como son los Anunnaki. ¿Es que acaso la Biblia también nos habla sobre la llegada a la Tierra de seres extraterrestres? Pues sí los menciona. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, el Antiguo Testamento nos habla de una raza extraordinaria de gigantes llamados Nefilim.
que eran híbridos que nacieron de la unión entre los ángeles malvados y mujeres humanas. Estos habrían vivido durante la época de Enoc y Noé y se habrían extinguido debido al diluvio. Esta visión se corrobora en el libro de Enoc, quien según la tradición fue bisabuelo de Noé, pero cuyo relato no se encuentra dentro de la Biblia judeocristiana. Allí se dan más detalles sobre los Nefilim. Se dice, por ejemplo, que fueron 200 los que descendieron del cielo a la tierra, de los cuales 20 eran los líderes. Lo curioso es que estos ángeles caídos fueron quienes le enseñaron a los hombres secretos que estaban prohibidos, como la elaboración de armas, el trabajo de metales como el oro, la astronomía, la magia, la medicina o el uso de plantas y demás desarrollos y tecnologías para que los hombres pudieran surgir. Habilidades que coinciden con la enseñanza que los Anunnaki enseñaron a los hombres para el desarrollo de su civilización. Estas y otras enseñanzas, así como abusos y maltratos cometidos por los Nefilim, llevaron a estos seres y al hombre por un camino de corrupción, violencia e injusticia, tanto que fue mal visto por los arcángeles, quienes convencieron a Dios para que enviara un gran diluvio para acabar con la vida de los gigantes y limpiar la tierra de todo mal. Según Zecharia Sitchin, autor del libro El 12º planeta, la traducción de Nefilim significa ser lanzado abajo, o lo que es lo mismo, ángeles que cayeron del cielo a la tierra, algo que respalda aún más el vínculo entre los Nefilim y los Anunnaki. Además de estos textos, esta raza de gigantes se menciona en los libros de Judith, en el capítulo 16, Baruch, en el capítulo 3 y en los textos de Sabiduría, capítulo 14. ¿No te parecen demasiadas coincidencias? Si bien hoy en día los relatos o historias de los sumerios son considerados por la sociedad moderna como simples mitos, leyendas o fantasías que usaron los antiguos para explicar el mundo que le rodeaba. Tal vez cabría preguntarse qué pasaría si esto no fuera así. ¿Qué tal si estas historias tienen bases reales? Y así como el gran diluvio que al ocurrir dejó una huella imborrable en la memoria de los antiguos pueblos de Oriente Próximo, hubo en esos tiempos remotos un pueblo privilegiado que tuvo un increíble contacto con seres provenientes de otro planeta, que no solo le ayudaron a desarrollar y construir un nuevo mundo, sino que además les revelaron sus verdaderos orígenes. Es posible que este pueblo, los sumerios, no hayan hecho más que contar su verdadera historia, con ella, la verdadera historia de toda la humanidad. ¿Tú qué crees? ¿Los que hoy llamamos dioses fueron en realidad seres que existieron? ¿Crees que estos dioses extraterrestres fueron nuestros creadores?